Hola, estás escuchando Voces del Agua, un podcast informativo con noticias de nuestro ambiente. Bueno, y en relación a esto de tomar conciencia, ¿nos podrías informar a quienes no sabemos tanto sobre cómo es el proceso de gobernanza de nuestros recursos hídricos? Está, bueno, en el artículo 47 de la Constitución establece que la gobernanza del agua tiene que ser compartida con la sociedad y bla, bla, bla. El tema en concreto es que para el caso de los sistemas acuáticos, de los más importantes, digamos, porque hacemos un uso mayor de ellos, como el Santa Lucía o no sé, la Laguna Merín y otros ecosistemas, lo que hay son comités de cuenca. Los comités de cuenca de esos, por ejemplo, el comité de cuenca del Santa Lucía es una comisión, un comité que está integrado tanto por representantes de los ministerios, del Ministerio ahora de Medio Ambiente, lo que era antes la DINAMA, la Dirección Nacional de Agua, que está ahora en el Ministerio de Ambiente. Hay representantes de las intendencias que tienen que ver, que están incluidas en la cuenca del río Santa Lucía, hay integrantes de la sociedad civil, hay ONGs, hay agrupaciones de vecinos, hay, por ejemplo, representantes de la universidad, del instituto también, del Ministerio de Educación y Cultura, del Clemente Estable, hay representantes. Eh, hay de la Comisión Nacional para el Agua en Defensa del Agua y la Vida, hay muchos representantes de distintos sectores que se reúnen a discutir los problemas, como la eutrofización, por ejemplo, en el río Santa Lucía. El tema es que ahí se discuten los problemas y se puede llegar o no a un acuerdo sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Hay representantes de los productores que trabajan, que tienen ahí sus actividades productivas en la cuenca. El problema es que no es, lo que ocurre ahí no tiene ningún tipo de peso, ahí no importa lo que decía el comité de cuenca, no es mandatorio, no es vinculante. En el comité de cuenca se puede decidir, bueno, lo mejor que se podría hacer aquí es esto, o las acciones que habría que tomar son estas, pero eso no quiere decir que después los distintos organismos que gestionan ese cuerpo de agua o esa cuenca lo hagan en absoluto. No hay ningún tipo de vinculamiento o de vinculación legal. Entonces, no es una gobernanza real, es para reunirte y discutir, y a veces son instancias muy frustrantes, justamente por eso, porque nunca la mayoría de las cosas que se discuten ahí no llegan nunca a concretarse. ¿Por qué? Porque no están obligados, los que toman las decisiones no están obligados a hacer lo que dice el comité de cuenca. El comité de cuenca solo va la gente ahí, a veces incluso se arman discusiones fuertes porque la gente que vive del río o que está mucho más relacionada, por ejemplo, eh, geográficamente con el río, tienen una visión que es súper valiosa y súper necesaria y no es tenida en cuenta. No, es súper frustrante la gobernanza del agua en ese sentido. Y está el Ministerio también de Ganadería, Agricultura y Pesca en los comités. Es súper diverso, hay un montón de actores en esos comités. El problema es que eh, coordinar o que pretender que un órgano de gobernanza que no tiene ningún tipo de poder de decisión influya sobre las decisiones, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería o del Ministerio de Economía, es absolutamente irreal. Entonces no sirve, no, es algo que no, yo voy al comité de Santa Lucía y realmente es una frustración ir ahí, porque sí, claro, es un motivo de frustración. Así que sería bueno que fueran lugares donde que las decisiones que se toman o que las cosas que se aprenden se empleen realmente, ¿no? A veces es simplemente una reunión porque hay que cumplir, porque así lo dice la ley, que se tienen que reunir el comité, Claro. pero no, por lo general no deja contento a nadie el comité de cuenca. Bien, y una última preguntita que te queríamos hacer. ¿Qué opinión te merece la instalación de una planta potabilizadora en las aguas del Río de la Plata, en el balneario de Arasatí, San José, junto a la creación también de un polder para el reservorio de agua dulce en los periodos de salinidad? El llamado proyecto Eh, Arasatí Neptuno. el,
Sí, tengo una opinión muy negativa sobre ese proyecto. Y bueno, fue una de las cosas que se discutió bastante en el Comité de Cuenca del Santa Lucía. Hubo varias reuniones específicas para hablar del proyecto, con los detalles del proyecto. Y bueno, lo que pasa que necesitamos otra fuente de agua ahora, porque no cuidamos la fuente de agua más valiosa, que es el río Santa Lucía y su cuenca. La fuente, el lugar de donde planean sacar agua con el proyecto Neptuno, es un lugar que sufre de floraciones de cianobacterias casi todos los veranos. Este verano, por ejemplo, que pasó ahora, fue impresionante la floración que había en toda esa zona. Son floraciones de cianobacterias que sintetizan toxinas, compuestos que son tóxicos para los humanos, para los peces, para los caracoles, para los pájaros, para la mayoría de los animales que viven en el agua o del agua. Esas sustancias son tóxicas. Y pretender que la tecnología que existe actualmente va a poder eliminar el 100% de esas sustancias, porque no es aceptable que haya ni un poquito de esas sustancias en el agua que tomamos, porque un poquitito de esas toxinas tomado todos los días termina siendo una dosis, un consumo crónico de toxinas que termina dañando al hígado. Eso ya está registrado, ya está publicado, y ya ocurre en muchos países del mundo que tienen este problema y que toman agua de sitios con floraciones de cianobacterias tóxicas. Entonces, ese es un gran riesgo. Segundo, que va a estar a manos de una empresa privada, y que eso no está de acuerdo con la Constitución, con el artículo 47, que dice que todo lo relacionado a la potabilización y distribución del agua tiene que estar en manos del Estado, que es el que tiene que proteger a los usuarios, la salud de todos nosotros. Y yo creo que no se puede dejar la gestión del agua y la potabilización del agua en manos de una empresa privada, jamás. Sobre todo, un agua que va a tener una calidad dudosísima. Sobre todo un agua que va a tener también eventos como de mayor salinidad, y va a tener la calidad que está teniendo, no solo la salinidad que está teniendo ahora el agua que estamos tomando, sino que además viene con toda la contaminación de cianobacterias y todo lo demás que pueda tener el Río de la Plata, que es un río bastante, un estuario que está bastante también baqueteado por todas las actividades que le hacemos en las orillas. Entonces me parece una idea muy mala. Me parece que el Uruguay no tiene que invertir su dinero en eso, sino que tiene que invertir dinero en preservar el Santa Lucía, en cuidarlo, en reparar las pérdidas de agua potable por cañerías rotas, invertir en mantener la infraestructura, invertir en mantener la salud de los ecosistemas y en la salud de todos nosotros y nosotras. No es necesario tener una planta privada que nos abastezca de agua, que no vamos a saber nunca la verdadera calidad. Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan.